De tu presencia, Señor, recordando que nos estamos negando a nosotros mismos. Gracias, Padre, por traernos a este lugar y poder compartir los unos a los otros. Gracias porque mientras estamos en este lugar, estamos creyendo que tú estás obrando en esa persona que se quedó en casa, en esa persona que necesita de ti, en ese familiar que de una u otra manera necesita ser rescatado por un Dios soberano y por un Dios eterno. Padre, creemos que mientras nosotros estamos en este lugar, se van yendo las dificultades, se van yendo los problemas y se va levantando tu gloria, Señor, oh Dios, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Bendecimos este día, Señor, oh Dios, Padre amado, porque es el día del Señor, es el día de levantarnos, Padre amado, para adorar y escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos no solamente quedar en información, sino que lo que tú nos vas a enseñar hoy quede en transformación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título de hoy se llama El yo que estorba al discípulo. El yo que estorba al discípulo. ¿Se habrán estorbos en nuestras vidas? Claro que sí. De una u otra manera, hay cosas que no nos dejan avanzar. Y necesitamos nosotros empezar a menguar. Empezar nosotros a ir mirando qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y vamos a recordar nuestro versículo rema de este año. ¿Saben cuál es? Listo, vayamos allá a Lucas 9:23. Lucas 9:23. Sí, señora. Me gusta cómo empieza diciendo el Señor Jesús desde el 21, ¿no? Desde ahí Él empieza a anunciar que va a morir. Y ahí es donde empieza a explicarles a todos. Leemos desde el 21, por favor, y dice: pero Él les mandó que a nadie le dijeran esto, cargándoselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los príncipes, sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y ahí le dice el 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. ¿Sí? Y me gusta como dice el 24, porque el que quiere salvar su vida, ¿qué pasa? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? Este la salvará. Entonces podemos darnos cuenta que hay promesas en el Señor y que son victoriosas. Hay promesas en el Señor de restauración, hay promesas de sanidad, hay promesas de milagros financieros, y nos llena. Cuando nosotros leímos Marcos, pudimos ver, Marcos es el evangelio de acción, y el evangelio que va como a lo puntual, a lo rápido, ¿sí? Se cree que se escribió cuando estaban siendo más perseguidos los discípulos o los que ya estaban caminando con el mandato del Señor, ¿no? Y entonces Marcos, que escribe este libro, entonces tenía que hacerlo con la mayor rapidez posible, pero también con la mayor efectividad posible.
Entonces, cuando Marcos escribe, entonces por eso va como a lo puntual, a lo rápido. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que cambiar, ¿sí? Porque de una u otra manera Jesús también plantea lo que está sucediendo y lo que puede pasar con nosotros, ¿no? Jesús dice, los perseguirán, los buscarán para matarnos, los buscarán, todas esas cosas, que también es una realidad dentro de las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Y como veíamos hace 8 días, que podemos estar siendo discípulos estoicos y discípulos, ¿se acuerdan del otro? Epicúreos, ¿no? Discípulos epicúreos que les gusta el placer, el estar cómodos, el estar, que todo les vaya bien, que todo sea agradable, desechando todo lo que sufre, ¿no? O podemos ser esos discípulos estoicos que queremos que con la fuerza de nosotros, la disciplina de nosotros, las cosas que podemos hacer nosotros, también llegar a cosas que se salen de lo que Jesús estaba ¿qué? Llamando. Por eso necesitamos empezar a mirar el yo que estorba a ese discípulo y necesitamos empezar a entender qué es negarse a sí mismo y comenzar en un proceso de rendirnos interiormente, ¿sí? Es una rendición de lo interior, de lo yo, ¿sí? Porque muchas veces el obstáculo no está afuera, ¿sí? Está es dentro de cada uno de nosotros. Nosotros el año pasado cuando vimos los pensamientos, y muchas veces son los pensamientos los que no nos dejan avanzar, o las cosas que nos ha pasado que no nos deja avanzar. Muchas veces nosotros pensamos que lo que más estorba en nuestra vida espiritual son las tentaciones, el mundo, las personas, las circunstancias, pero Jesús fue muy claro en el 23 y lo dice, es negarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, pues nosotros cedemos a lo que el Señor puede hacer en cada uno de ¿qué? De nosotros. No podemos nosotros hablar de la cruz si antes no hablamos de qué es negarnos a nosotros mismos. No podemos hablar de seguir a Jesús si antes nosotros no miramos qué es el negarnos a nosotros mismos. En otras versiones dice dejar de vivir egoístamente, ¿sí? Dejar de vivir egoístamente y pensar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios me ha mandado. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros empezar a hablar de eso que hace estorbo. Entonces nuestro propio yo, el yo quiere controlarlo todo. ¿Qué quiere hacer el yo? Controlarlo todo. ¿Lo podemos hacer? No. No podemos controlar. Podemos administrar ciertas cosas, pero no podemos controlarlo todo. El yo que se ofende fácil, ¿sí? Que es muy susceptible, que no medita, que no evalúa, sino que de una u otra manera cuando viene la confrontación, cuando viene la corrección, pues se ofende muy fácil y cuando hay una ofensa él quiere dejarlo todo y olvidarlo todo, ¿sí? Está el yo que quiere tener la razón, ¿sí? Entonces, que está por encima mis prioridades, que está por encima mis necesidades, que está por encima todo, y todo lo razona, y no hago esto porque tengo que hacer esto, no me niego a sí mismo porque el día que yo me niegue a sí mismo dejo de controlar, ¿sí? Entonces todo lo que lo razona. Está el yo que busca la comodidad, ¿sí? El estar bien, ¿sí? Que si sufro está mal, que si vienen las pruebas está mal, y todo eso lo va alejando de lo que realmente está pidiendo el Señor como discípulo. Está el yo que resiste la corrección, o sea, es un yo terco, ¿sí? Es un yo que quiere colocar por encima las prioridades que a mí me parecen y que quizás no toma en cuenta a nadie
Y si no toma en cuenta a nadie, mucho menos va a tener en cuenta lo que Dios le está exigiendo o pidiendo. Entonces podemos decir que el problema no es ni Satanás, ¿sí? Que no es el primer obstáculo, el enemigo no es el primer obstáculo. ¿Por qué? Porque Jesús lo derrotó ¿en dónde? En la cruz, ¿sí? Es decir, le quitó lo que él poseía, lo que él tenía, y ahora nos lo ha entregado ¿a qué? A cada uno de nosotros. Entonces, el primer obstáculo no es el enemigo, no es Satanás, no es el diablo. El primer obstáculo no es él para que nosotros podamos ser discípulos. El primer obstáculo para nosotros ser discípulos se llama el corazón que no se rinde. ¿Sí? El corazón que no cede. El corazón que de una u otra manera se ha convertido en el idólatra, ¿sí? En el yo, en el mirar qué es lo que está pasando dentro de mí y desde ahí empezar a determinar ciertas cosas. Y Dios en su amor nos ha dado un espacio donde ese yo está trabajado, confrontado, y ese yo también puede ser sanado, transformado. ¿Y sabe qué es? Es la iglesia local. ¿Es la iglesia qué? El espacio donde nosotros vamos a trabajar es en negarse a sí mismo, es este espacio. Es la iglesia local con un pastor local donde se va a trabajar como mutuamente. Entonces, todas esas cosas que están estorbando mi yo, ¿dónde lo vamos a trabajar? ¿En la iglesia qué? Local. Es decir, en el lugar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha colocado para que nosotros podamos crecer, nos podamos formar, donde nosotros podamos aprender. Entonces, en ese infinito amor, Dios nos ha dado un espacio para que suceda eso. ¿Para que suceda qué? La confrontación, la sanidad, la transformación, ¿sí? Y podemos nosotros educarnos. Entonces, necesitamos que la iglesia local sea uno de los principales lugares donde Dios trabaje en eso, en negarnos a nosotros mismos, no en teoría, sino en una vida real. ¿Sí? Porque andar solitario puede ser que sea fácil. Me mando yo, hago lo que quiera, ¿sí? Determino lo que quiera, pero la dificultad viene es cuando estamos como unidos, reunidos, porque ya tenemos que pensar como todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Para nosotros poder trabajar el negarnos a nosotros mismos, ¿dónde debemos estar nosotros? En una iglesia local, ¿sí? Estamos hablando del espacio, porque todos somos ¿qué? Iglesia, ¿no? Donde nos reunimos a adorar el nombre del Señor, nos convertimos en una iglesia. Pedro nos dice que somos piedras ¿qué? Vivientes, donde el poder de Dios se manifiesta. Pero cuando nosotros estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, está hablando de una iglesia local, de una comunidad, ¿sí? Entonces, la iglesia es un taller donde Dios nos lleva a morir al yo. Entonces, la iglesia es un taller donde Dios nos lleva a morir ¿a qué? Al yo. Por eso, necesitamos entender eso. Porque ese proceso no se vive en soledad, se vive en comunidad. Jesús no solo llama, Jesús también, ¿qué es lo que hace también Jesús cuando Él llama? Forma. ¿Qué hace el Señor? Forma. Entonces llama y ¿qué hace? Y forma. Y nosotros lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Él está llamando está haciendo ¿qué? Formado. ¿Sí? ¿Qué necesitó Moisés? Ser formado. ¿Qué necesitó ser David? Ser formado.
¿Qué necesitó cada uno de los profetas? ¿Ser qué? Formados. Llaman a Jeremías y Jeremías lo primero que dice es que soy un niño y no sé qué hablar o no me pidas eso, Señor. Pero ¿qué empieza el Señor a trabajar? A formar, ¿cierto? ¿Qué empieza a formar? El que debe uno negarse que a sí mismo y le dice, no digas que eres un niño. Y empieza ¿qué? A formar. Moisés ve la situación cuando Dios lo llama a través de la zarza, ¿sí? Y también él empieza a hablar, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Soy tardo de habla, todas las excusas, pero ¿qué es lo que Dios le dice? Venga, porque yo lo voy a ¿qué? A formar, ¿sí? Entonces yo creo que Moisés empieza a mirar de dónde voy a sacar soldados, de dónde voy a sacar armas, de dónde voy a sacar, yo con eso no puedo, ¿sí? Entonces ahí es donde realmente nosotros empezamos a depender ¿de quién? Del Señor. Y por eso Moisés, ¿qué hace? El reconocimiento y dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y yo creo que ahí es donde Moisés empieza ¿qué? A reconocer que debe morir ¿a quién? Al yo. Y eso pasa con cada uno de nosotros. ¿Sí? Quizás usted hoy tiene miles de excusas o quizás tenga una sola, pero esa excusa tiene que decir, debo morir ¿a qué? A ella. Hay unos que dicen, no sé leer, unos dicen, no sé escribir, otros dicen, no, ese no es mi don, ese no es mi talento, otros dicen, estoy ocupado, ahorita no puedo. ¿Sí? ¿Está pensando en qué? En su yo. Pero ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Necesita ser ¿qué? Formado y lo coloca y por eso nosotros estamos hoy aquí. Aquí nosotros estamos siendo formados y estamos diciéndole al Señor que estamos negándonos a nosotros mismos. Y nosotros vamos a continuar, ¿sí? Entonces, cuando Jesús caminó por Galilea llamando a sus discípulos, no buscó hombres perfectos, eso lo vimos, ¿verdad? Sino corazones que dispuestos. Esa es la diferencia. A cada uno de que Dios nos ha llamado, no ha visto la perfección en usted. Yo creo que Dios ha visto lo peor de nosotros y creo que por eso nos ha ¿qué? Llamado. Y cuando nos ha llamado, ahora sí nos va ¿a qué? A formar y va a trabajar con nosotros. Por eso no se necesita perfección, se necesita un corazón ¿qué? Disponible ¿para quién? Para Él. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Sí? Acuérdense que hay personas que oran el Señor, úsame, ¿no? Señor, úsame. Pero el discípulo dice, Señor, ¿qué empiezo a hacer? ¿Sí? Entonces, ahí cambian muchas cosas. Y empezamos nosotros ¿a qué? A negarnos a nosotros mismos. Pero mire, Jesús como llamó a sus discípulos no perfectamente, sino imperfectamente, viendo que necesitaban ser formados, pero tampoco los dejó como que, como estaban, sino que de una u otra manera vino una intervención ¿de quién? Del maestro, vino una intervención y los introdujo a una transformación diaria. ¿Cada cuánto nosotros estamos siendo transformados? Diariamente, ¿sí? Cuando nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos, estamos siendo transformados diariamente. Y todo aquel que se convierte en un discípulo o todo aquel que quiere ser un seguidor de Jesús debe saber que debe ser parte de una iglesia local, ¿sí? Que debe ser parte del cuerpo. Que debe ser parte ¿de qué? De un cuerpo. Que fuimos llamados a ser miembros. Entonces necesitamos entender eso. Y podemos decir que todo discípulo hace parte de una iglesia para trabajar en todo aquello que nos estorba para ser discípulos.
Entonces nosotros estamos en ese proceso de estar cambiando, de estar caminando, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros empezamos a aprender lo que Él está mandando, lo que Él está dando las instrucciones, ¿no? Entonces quiero que me acompañen a Efesios 4, por favor. Efesios capítulo 4. Todo Efesios capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu Santo, la unidad de los que Dios está llamando. Todo Efesios capítulo 4 empieza a decir que Dios ha constituido a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, y dice que es para la edificación de la ¿qué? De la iglesia, ¿sí? Entonces Efesios 4 nos lleva a eso. Es decir, Dios nos llama a conformar para nosotros crecer, para nosotros construir y para nosotros caminar en eso. Y en el 15 dice de la siguiente manera, Efesios 4:15. 4:15, ¿lo tenemos? Dice, sino que siendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué es lo que nos manda a hacer el Señor? A crecer en todo, en aquel que es la ¿qué? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Muy bien. Esto es Cristo, ahí está. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremendo, ¿cierto? Entonces nosotros somos un cuerpo. Dice que unidos por las coyunturas, ¿sí? Y que nos invita a que caminemos y nos formemos según la que la cabeza, que es Cristo Jesús. La traducción lenguaje actual dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan en una cosa y más tarde piensan en otra. Y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Sí? Entonces, el podernos negar a nosotros mismos y ser parte de un espacio donde estamos siendo formados, esto nos va a llevar que somos cuidados. No solamente somos formados, sino que también somos ¿qué? Cuidados. Entonces, uno, cuando usted empieza a negarse a sí mismo frente al Señor, usted está siendo ¿qué? Guardado, cuidado y protegido. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Porque ahora nosotros no pensamos como nosotros queremos, ahora pensamos conforme a la cabeza, siendo ¿quién? Cristo. Entonces nosotros somos guardados. Dice que eso nos hace que seamos guardados de todo engaño, de toda trampa, ¿sí? Y sigue diciendo en el 15, en el lenguaje, en traducción lenguaje actual, dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos no perezcamos cada vez más, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¿Sí? O sea, todo discípulo, de eso que dijo el Señor Jesús, que todo aquel que quiera ser su discípulo, ¿qué debe hacer?
tomar su cruz, negarse a sí mismo, ¿y qué? Y seguirlo. Y aquí empieza a decir, mire, necesitamos ser parte ¿de qué? De un cuerpo. Porque el cuerpo se protegerá, el cuerpo crecerá, el cuerpo seguirá los pensamientos de la cabeza que es Cristo, y eso nos va a llevar y nos va a traer ¿qué? Protección, y nos va a traer ¿qué? Crecimiento. No seremos niños, ¿sí? O sea, no seremos engañados tan fácilmente, sino nosotros tendremos la capacidad de caminar en el amor, porque Dios lo está estableciendo. Y dice que a cada uno le va a dar su ¿qué? Su posición, ¿sí? El poder donde trabajar, el poder donde caminar. Y eso no solamente aquí, porque nosotros aquí nos formamos, nos preparamos, pero nosotros salimos a vivir eso ¿en dónde? Pues en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, y eso es lo que nos hace diferentes. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí ven? Entonces, por eso todo el que quiere negarse a sí mismo debe empezar a reconocer ese lugar donde Dios nos ha colocado y caminar con lo que Dios ha querido que nosotros caminemos, porque Él tiene como la ruta, Él tiene qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Y necesitamos empezar a rendirnos a esas cosas. Necesitamos nosotros saber que la iglesia es un instrumento que Dios ha dejado para que nosotros podamos trabajar en el yo que estorba ¿a quién? A ese discípulo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso todo el que quiere negarse a sí mismo debe reconocer ese lugar. Debemos reconocer este espacio, debemos reconocer la gente que Dios ha colocado para cada vez que estemos siendo formados, nosotros podamos estar escuchando y llegando a hacer lo que Dios ha pedido que hagamos. Por eso es necesario rendir nuestra voluntad ¿a quién? A Dios. Por eso es necesario rendir nuestra voluntad a la voluntad del Maestro, a la voluntad de Jesús, y así empezar a hacer su perfecta voluntad, que ya la conocemos, que es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero es perfecta. ¿Que nos va a costar? Sí, pero su voluntad es buena. ¿Que vamos a tener que dejar de hacer cosas? Sí, porque ahora usted es parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Mire lo que dice Hebreos 10:24, por favor, y acompáñenme ahí. Hebreos 10:24. ¿Lo tenemos ahí? Dice el 24. Y considerémonos. ¿Qué es lo que dice ahí? O sea, ¿qué es considerar? No, empezar a ¿qué? A pensar. Consideremos. Sí, considere lo que va a hacer, considere lo que va a hablar, considere lo que va a ejecutar, considere lo que usted va a ¿qué? Hacer. O sea, piense. Y dice, y considerémonos unos a otros ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas ¿qué? Obras. ¿Sí? Ese considerar tiene que decir, niéguese así que a sí mismo, porque usted no está caminando solo, sino está caminando ¿con quién? Con los demás. Porque esa consideración o esa negación a sí mismo va a llevarnos a estimularnos en amor y a las buenas obras que estamos haciendo. Y dice el 25, no dejándonos de qué, ¿sí?
Mire, cuando dice considere, cuando está considerando quiere decir que está pensando en abandonar el trabajo que Dios está haciendo a través de qué? De la iglesia, de nosotros mismos, ¿no? Porque quizás un hermano no le cae bien, porque quizás un hermano tiene malas actitudes, malos hábitos, porque quizás un hermano no lo saludó en la calle, quizás un hermano no hizo, y entonces está reconsiderando dejar el qué, el proceso. Por allá el Señor Jesús le llama, lo busca, ¿no? Porque hace un milagro de multiplicación y todos piensan, es Él es el Rey, el que debemos coronar, ¿no? El que debe derrotar el imperio. Este es. Pero Jesús les dice, es que ustedes me buscan solamente por la ¿qué? Por la comida, por el bienestar, ¿sí? Y los llama, y ahí dice que muchos discípulos dejaron de caminar con quién, o dejaron de seguir a quién, a Jesús. Y se devuelve y mira a sus 12 discípulos, los más que tenía más allegado, y les pregunta, ¿ustedes también se quieren qué? Ir, ¿sí? Y por allá Pedro le dice, qué difícil, ¿no, Señor? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos hacer? Porque nosotros hemos dejado todo, ¿no? Ellos dicen, nosotros hemos dejado todo, casas, familias y todo eso. Pero el Señor también le dice, pero todo lo que han dejado ustedes lo recibirán 100 veces, ¿qué? Más. Porque quizás nosotros nos estamos negando a la familia que no quiere, pero estamos encontrando familias que sí quieren. ¿Cuánto lo creen? Entonces quizás lo que estamos perdiendo por un lado, Dios nos lo está recompensando ¿con quién? Con otros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos considerar, ¿sí? Y seguirnos estimulándonos en amor para hacer las buenas obras. Y ahí dice, 25, no dejándonos de qué. Como algunos tienen, ¿por qué? Claro, porque es suyo, es mi estabilidad, es lo que yo quiero, es lo que a mí me parece, creo que eso no está bien. Y yo prefiero, ¿qué? Alejarme. Es decir, no se niega, así que, ¿sí? Entonces, ahí Hebreos nos exhorta o nos anima que debemos es seguir y continuar. ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo, sino exhortándonos, ¿sí? Y la palabra es animándonos, ¿sí? La palabra es llamándonos, juntémonos, caminemos, hagamos, ¿sí? Y dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros negarnos a nosotros mismos, necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Y poder decir que ya no vivo yo, sino Cristo vive ¿qué? En mí. Y caminamos eso. Y evaluamos eso. Reconsideramos eso. Y nos estimulamos en cada una de las cosas. ¿Sí? Porque Dios nos está formando como discípulos. Por eso cuando los discípulos se reunían, se conformaba la iglesia, con el fin de estimularse para levantar fuego. Se reunieron en Hechos 2. ¿Sí? Y dice que todos estaban juntos y estaban como unánimes. Y de repente, ¿qué pasó? Vino un viento recio, es decir, vino que el Espíritu Santo, ¿sí? Transformados, llenos, y desde ahí empieza lo que Dios había colocado como discípulos, lo que dice Hechos 1:8, y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para hacer qué? Testigos. Y empezaron a caminar.
Entonces, cuando los discípulos se reúnen, entonces se conforma la iglesia para edificar, para transformar, para hacer, para alzar fuego, para juntar las brasas y que se provoque cosas. Cuando se reúnen los discípulos, se tiene que provocar un mismo pensamiento. Cuando se reúnen los discípulos, debe producirse un avivamiento. Cuando se reúnen los discípulos, debe haber el atizar, ¿sí? La calor. Cuando se reúnen los discípulos, deben fomentar el dominio propio. Cuando se reúnen los discípulos es para vivificar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando se reúnen los discípulos se hace es para hacer que la gloria de Dios descienda. ¿Cuánto lo creen? Por eso, cuando nos congregamos o nos reunimos, lo primero que sucede es adorar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y la adoración es rendirnos delante de ¿quién? De Dios. Para reconocer lo que Él es y reconocer lo que ha hecho en nosotros. Entonces, cuando se reúnen los discípulos, lo hacemos para adorar a Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Reconoce que Él es el todo en todos. ¿Sí? Cuando se reúnen los discípulos, adoramos y lo hacemos con un propósito. Cuando se reúnen los discípulos, hay tres pilares fundamentales que sucede. Y uno es reconocer que Dios es el Señor de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Cuando nos reunimos para adorar, hacemos que se baje el yo, el trono yo, y sea Dios el que ocupe ¿qué? Ese trono. Es decir, bajamos de nuestro corazón el yo y que Jesús ocupe ese primer lugar. ¿Cuánto lo creen? Eso pasa cuando nosotros adoramos, cuando nosotros nos reunimos. Hoy que estamos cantando, estamos diciendo: Señor, habita en mí, que seas tú el que hace los cambios en mí, porque yo quiero ceder. Cuando nosotros nos reunimos, nos rendimos nuestras cargas, nuestro pecado, nuestro orgullo, y lo soltamos cuando nos reunimos nosotros, porque estamos siendo formados, porque estamos siendo construidos, estamos siendo edificados y estamos muriendo nosotros para que Él crezca en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos como discípulos, eso es lo que pasa. Adoramos a Dios a través de ¿quién? De Jesús. La adoración verdadera no exalta al hombre. La adoración debe exaltar a nuestro ¿quién? A nuestro Dios. Pues ya no vimos que nosotros, sino es Dios es que está empezando a vivir en cada uno de ¿qué? De nosotros. Cuando nosotros nos reunimos como discípulos, estamos negándonos a nosotros mismos, pero también lo hacemos para exhortarnos a través de la palabra, porque la palabra, ¿qué es lo que hace? Exhorta, nos corrige, nos reargulle, ¿sí? Estamos por ahí en Hebreos, devolvámonos hasta al capítulo 4, por favor. Hebreos 4. Porque cuando nosotros nos reunimos, lo hacemos para que la palabra ¿qué? Nos exhorte. Entonces, número 1, para adorar. Y eso hace que nos neguemos a nosotros mismos. Número 2, para que la palabra nos exhorte, y eso hace que nos neguemos a nosotros mismos, dándole prioridad a la palabra de Dios para ser puesta por obra. Tenemos Hebreos 4:12.
Dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios es como, ¿cómo es? Viva y eficaz, más cortante que toda que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Eso es lo que hace la palabra. Entonces la palabra nos exhorta, nos corrige. Por eso cuando nosotros nos reunimos como discípulos, sabemos que debemos negarnos a nosotros mismos, porque la palabra es la que está penetrando, cortando, quitando lo que realmente no es, para llevarnos a ser cada día más como el Maestro. Nos recuerda la palabra que penetra hasta lo más profundo. ¿Y hasta dónde va? Hasta la médula. Escarba los pensamientos más que profundos, los que a veces usted hasta ha olvidado, pero que están donde, ahí, y que a veces reaccionan. ¿Sí? Por eso en la iglesia Dios expone actitudes. Por eso en la iglesia Dios confronta las decisiones. Por eso Dios en la iglesia sana las heridas. Por eso en la iglesia Dios endereza los caminos. Y estamos hablando cuando nosotros nos conformamos como ¿qué? Como discípulos. Y la palabra penetra hasta allá. La palabra nos hace ver lo errados que estamos, lo equivocados que estamos, y nos endereza y nos llama. Porque todo aquel que quiere ser de su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y lo sigamos. Si alguien no quiere ser corregido, nunca podrá ser discípulo. Si alguien no quiere ser corregido, nunca podrá ser ¿qué? Discípulo. Porque Dios siempre quiere justificarse, pero el discípulo aprende a arrepentirse. ¿Cuánto lo creen? Se medita, se habla, se piensa, o se piensa y se habla. Pero nosotros empezamos a enderezar los caminos, empezamos a ser confrontados en nuestras decisiones, empezamos a ser confrontados en nuestras actitudes. Y cuando todo eso pasa, pues son sanadas las heridas. Por eso cuando nos reunimos, entonces adoramos al Señor. Cuando nosotros nos reunimos, nos exponemos que la palabra penetre en nuestro corazón y escudriñe todo aquello que hemos dejado de hacer para el Señor. O que a veces, muchas veces lo hacemos mecánicamente. Pero dice que la palabra de Dios es como viva y eficaz. O sea que cuando penetra nos mata, pero a la vez nos da que vida. Nos da vida. Cuando nosotros nos reunimos como discípulos en la iglesia donde estamos siendo formados, lo hacemos para celebrar las ordenanzas que el Señor Jesús ha establecido. Cuando nosotros nos reunimos como discípulos, conformando la iglesia, el cuerpo de Jesús, nosotros empezamos a celebrar las ordenanzas que el Señor ha instituido. Como discípulos, la cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Que Él fue el primero que se negó a sí mismo. Cuando nosotros nos reunimos a celebrar la cena del Señor, pues también reconocemos que el bautismo declara que mi vida fue rendida ¿a quién? A Él. Por eso cuando nosotros
decidimos seguir a Jesús, Jesús empieza a formarnos, empieza a cambiar, y ahí es donde nosotros decidimos poder bajar a las aguas y decir, sí, sí, rindo todo delante de Él. Cada ordenanza nos dice la verdad poderosa de nuestra vida, ¿sí? Que ya no nos pertenece, porque es la negación total de sus discípulos. Y ahí es donde empiezan a ver como resultados una vida que le pertenece a Jesús, una vida que le pertenece a Dios, que ahora vivimos para su gloria, que estamos muriendo a ese viejo hombre, que caminamos no en una religión, sino que caminamos en una rendición, que es negarse a sí mismo cada día y cada momento, para que Él tome, ¿qué? El control. Porque cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos congregamos, somos discípulos que formamos un cuerpo. No somos individuos espirituales aislados. Somos personas que nos rendimos por su gracia, por su amor, por su misericordia, reconociendo que somos imperfectos, que estamos en proceso y que estamos en formación. Eso es lo que pasa. Porque es fácil amar desde lejos, pero es difícil cuando realmente se necesita amar en comunidad y negarnos a nosotros mismos para que yo muera y sea Jesús el que empiece a caminar con cada uno de nosotros. Por eso todo discípulo debe negarse a sí mismo. Por eso el discípulo no se acomoda, sino que camina, pertenece en el cuerpo, hace su función, ¿sí? Porque está siguiendo la orden de que de la cabeza, que es Cristo. Por eso el discípulo no viene a defender su orgullo, sino viene a ser parte de un cuerpo, de una iglesia local, para poder crecer en comunidad. Por eso el discípulo no impone su voluntad, al contrario, cede su voluntad para que la voluntad de Dios sea ¿qué? Hecha. Y eso va a traer transformación en su vida personal, en su vida familiar. Y necesitamos nosotros reconocer eso. Cuando los discípulos se empiezan a negar a sí mismos, van a empezar a abrazar la verdad de Jesús y van a caminar conforme a ella. ¿Sí? Cuando se abraza la voluntad de Jesús, podemos decir que sin cruz no hay discípulo, podemos decir que sin rendición no hay transformación, y podemos decir que sin iglesia no hay una formación que real. Jesús no nos llama, aunque Jesús nos llama individualmente, ¿cómo nos forma? Colectivamente. Aunque Jesús nos llama como individualmente, ¿cómo nos forma? Colectivamente. O sea, nunca piense que usted va a ser formado por allá en un lugar solo, alejado. ¿Sí? ¿Cómo estaba el endemoniado Gadareno? Solo. Decía que estaba encadenado. Decía que se hacía daño a sí mismo. Y cuando llega ante Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Sí lo vieron en Marcos?
Reconoció, pero de una vez sé que se inclinó, ¿no? Se inclinó. Ese inclinarse es que negarse a sí mismo. Cuando se niega a sí mismo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo libera. ¿Sí? Porque se niega a sí mismo y es como decir, Señor, todo esto que me tiene controlado, ¿sí? Una legión controlando a ese hombre, se niega a sí mismo, le está dando el derecho que Jesús haga lo que quiera con lo que lo domina. Se negó a sí mismo y Jesús actuó y sacó esa legión. ¿Y sabe qué quería hacer ese hombre? ¿Qué le dijo? Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguirte, ¿sí? Pero entonces Jesús le dio una ¿qué? Orden, instrucción, ¿sí? Porque todo aquel que viene a ser discípulo recibe una instrucción o una orden ¿de quién? De Jesús. Y le dijo, necesito que te quedes aquí y testifiques lo que estaba pasando. Eso sucede en una región que se llama Decápolis. Y eran 10 ciudades. O sea, ese hombre que se quedó haciendo, solo otra vez, aislado otra vez, no, salió a esas 10 ciudades ¿a qué? A testificar, a hablar, ¿sí? Jesús, aunque llama individualmente como forma, colectivamente. El discípulo muere al yo en la iglesia para vivir en Cristo. ¿Para qué? Para el mundo. ¿Sí? El discípulo muere al yo en la iglesia para vivir en Cristo. ¿En dónde? En el mundo. Porque Jesús oró por ellos. Dijo, aunque están en dónde, no son de qué, del mundo. ¿Saben por qué? Porque se estaban negando a sí mismos. Tomaron su cruz y siguieron ¿a quién? A Jesús. ¿Ustedes quieren negarse a sí mismos? ¿Qué tienen que hacer? Ser parte ¿de qué? De un cuerpo, de una iglesia. ¿Para qué? Para ser formados, para estar pendientes de ustedes, para trabajar esas cosas que muchas veces nos atormentan, esas circunstancias que a veces vienen. ¿Sí? ¿Saben? Nosotros tenemos una manía y es que estamos pasando por diversas pruebas o estamos pasando por tribulaciones y ¿sabe qué queremos hacer? Aislarnos. Que nadie sepa lo que está ¿qué? Pasando. Y desaparecen. Pero Jesús hoy nos está diciendo, si usted está pasando por diversas pruebas, si usted está pasando por circunstancias adversas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venga, hay un ¿qué? Un cuerpo. Un cuerpo que son discípulos. Que nos vamos a colocar a la tarea en ser uno solo, en pensar en uno solo, en orar por el uno, en orar por el otro, en considerarnos, no a nosotros mismos, sino a quién, a los demás, y poder trabajar esas cosas. Quizás uno en sus pensamientos, uno dice, pero ¿quién me puede ayudar? Y olvidamos la ayuda donde Dios nos ha colocado. Y a veces quisiéramos irnos, abandonar. Pero al contrario, Jesús nos está llamando porque es donde va a trabajar ¿qué? El yo, que no nos hace caminar.
Dios usa hombres y mujeres comunes para hacer una obra eterna. Dios usa hombres y mujeres comunes para hacer una obra eterna, porque en la iglesia aprendemos paciencia. ¿Qué aprendemos en la iglesia? Paciencia. ¿Se necesita? ¿Cuántos impacientes hay aquí? Varios. ¿Cómo nos va a trabajar? Aquí. En la iglesia se trabaja el perdón. ¿Se trabaja o no se trabaja el perdón? Claro. Se trabaja la humildad. Porque en la iglesia se trabaja el servicio. Y porque en la iglesia se trabaja el amor real. Por eso, para nosotros negarnos a nosotros mismos, debemos estar seguros que estamos siendo parte ¿de qué? Del cuerpo. Por eso la invitación de Dios es: no se aísle, por favor. Busque la ayuda que Dios le ha dado, le ha proporcionado. El aislarse es sinónimo o símbolo de que usted no se quiere ¿qué? Rendir. El no hablar es sinónimo de que usted no quiere negarse. Porque cuando lo hablamos, lo trabajamos. Cuando nos reunimos, lo trabajamos. Cuando nos reunimos, damos soluciones. Cuando nos reunimos, adoramos al Señor. Cuando nos reunimos, podemos ver que Él empieza a obrar. ¿Cuánto lo creen? Por eso, el principio de negarnos a nosotros mismos es poder saber que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a orar en eso en esta mañana. No sé cuántos se han aislado. No sé cuántos callan. No sé cuántos quieren ir a buscar en otro lugar lo que quizás aquí no ha querido hablar ni comentar, para nosotros crecer, construir, cambiar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, porque sé que tú estás trabajando en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, Señor. Y hoy yo te quiero pedir perdón, Señor, porque uno de podernos negar a nosotros mismos es reconocer que muchas veces hemos callado a nuestro orgullo y no hemos querido hablar, Señor, oh Dios Padre amado. Pensamos que si hablamos somos revolucionarios, que si hablamos no me van a poner atención, pero hoy yo quiero soltar cada una de estas cosas, Señor oh Dios, y poder tener el criterio de poder hablar con una iglesia, Señor oh Dios, que está siendo formada. El poder reconocer que no somos perfectos, Señor, pero que tú nos has llamado, Señor, a hacer cambios significativos en nuestras vidas. Padre, hoy queremos decirte que queremos seguirte. Hoy, Padre, queremos decirte que queremos ser discípulos. Esos discípulos que están aprendiendo a ser formados, esos discípulos que están aprendiendo a caminar contigo, esos discípulos que han dejado la autosuficiencia, esos discípulos que han dejado el ser cómodo, Señor, y el poder venir a ser parte de una iglesia que transforma, que se levanta, que cuando se reúne hay avivamiento, que cuando se reúne hay fuego, que cuando se reúne hay sanidad, que cuando se reúne, Señor, no buscamos lo de nosotros propios, sino que buscamos el bienestar de todos, porque tú te revelas en todos y en cada uno de nosotros. Gracias, Señor oh Dios, por llevarnos a perdonar a aquel que muchas veces no toleramos. Gracias por traernos a este lugar y poder ver que somos diferentes, pero que de una u otra manera somos hermanos. Hermanos en Cristo Jesús.
y que solamente hay un Padre. Gracias, Señor, porque cuando llegamos a este lugar, Señor, mis actitudes cambian, mis pensamientos cambian. No me doy a la confrontación ni a la pelea, sino me doy a la concertación, al hablar, al meditar, al considerarnos los unos a los otros, sabiendo que cada uno somos la ayuda de otro, Señor. Gracias porque hoy podemos negarnos a ti y tú estás creciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta congregación hermosa y bella, preciosa, lavada por la sangre de Jesús, Señor. Gracias por ella. Gracias por lo que tú estás levantando, por lo que tú estás rearguyendo en cada uno de nosotros, Señor. Y en vez de ser esparcidos, Señor, vamos a ser unidos para caminar en el propósito tuyo, Señor. Oro por el que se quiere aislar, oro por el que quiere renunciar, oro por el que quiere, Señor Dios, Padre amado, no ser más parte. Y te pido, Señor Dios, que podamos tener la misericordia de escucharnos, que podamos tener la misericordia de transformarnos, Señor, y que podamos ayudarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén.